daros la bienvenida a todos los que estáis ahora mirando esta clase de adoración de siervos. Estamos empezando lo más puntual posible. Quiero agradecer muchísimo al equipo técnico que está ahí, Javi, con todo hoy el control, para poder estar transmitiendo, y muchas gracias de verdad por vuestras oraciones. Sé que muchos habéis estado anticipando esta clase, y esta clase va a ser muy especial, muy esperada, y sé que también va a ser de una tremenda bendición para todos nosotros. Y voy a empezar hablando sobre un tema que repasaremos la semana pasada, un poco lo que vimos. Pero antes que nada, quiero agradecer muchísimo al Señor por algo que tiene que ver con la clase que vamos a estar viendo hoy. Y ese algo es el ministerio de las hermanas en la iglesia local, aquí en Castellbisbal, y a través también de esas conexiones de nuestros grupos internacionales, de nuestra extensión. Y también, sobre todo, el ministerio de la mujer dentro de la Fundación Bíblica, lo cual ha sido una bendición extraordinaria. Y voy a mencionar algunos de los nombres, empezando pues mi esposa misma por su apoyo y sus oraciones, como también una hermana que, aunque no está con nosotros, su ayuda fue vital para empezar lo que fue la plataforma de la escuela ministerial en línea, la hermana Ana. Y de verdad estamos agradecidos al Señor por ese trabajo que realizó. Igual y ahora más que nunca también por nuestra querida hermana Dana Quesada, que está trabajando como secretaria, ayudándome a mí muchísimo en muchas de las labores y de los ministerios, y quiero expresar mi agradecimiento a ella. Y por supuesto, lo más importante para mí también es nuestra querida hermana Cami como decana de la Fundación Bíblica. Su trabajo, como ya estamos viendo hoy, vamos a ver algunas de las cosas, es incansable. Su entrega al Señor, sus horas de preparación, de estudio. ¿Sabéis lo que hace un decano, verdad? Preparar estudios e investigación para poder ayudar y socorrer a los profesores. Y esta hermana trabaja horas impensables para que nosotros podamos tener aquí el material que estamos presentando y en los podcasts que ella hace profundos. Desde que ella está con nosotros, la Fundación Bíblica ha subido de nivel. Y debo reconocer de verdad el trabajo extraordinario que hace. Quería mencionarlo en público, darle las gracias, sé que está ahí en el control también, y expresar mi agradecimiento por ese trabajo que el Señor solamente, muchas veces solamente el Señor sabe. Y queridos estudiantes, digo también todo esto porque lo que vamos a ver hoy está basado en la palabra de Dios. Un énfasis que queremos hacer más y más en la Fundación Bíblica es que nuestras clases no están basadas en lo que alguien dijo, de lo que otro dijo, de que un teólogo famoso dijo. Vamos al texto bíblico, leemos lo que dice la Biblia, y desde lo que dice la Biblia, mirando las palabras en el original, podemos extraer las enseñanzas de las mismas Escrituras. No miramos lo que otros maestros han dicho, miramos lo que el maestro dijo. Y quiero animaros a que hagamos lo mismo. Muchas veces no se conocen ni las mismas palabras en el idioma que uno habla. Y yo mismo, hablando castellano, aunque no es mi primer idioma, muchísimas veces meto la pata y lo reconozco. Y estoy trabajando duro para utilizar los verbos con las terminaciones correctas, como ese dijistes en vez de dijiste. Estoy trabajando en ello y os pido que me disculpéis por mis errores. Muchas veces en mi conversación, los jóvenes a veces creo que han hecho un diccionario de las palabras que he inventado, pero creo que es bueno que entendamos las palabras y su uso. Y lo que hoy vamos a hacer es ver en el texto bíblico, en la Biblia, lo que la Biblia dice. Y va a ser apasionante, de verdad. Yo mismo estoy agradecido a Dios por este estudio y espero poder transmitirlo con mi corazón, en mi espíritu, y de esta manera ser de bendición para todos vosotros. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor en esta clase. Quiero dar la bienvenida a los que estáis también presencialmente. Siempre es de ánimo tener a alguien que sonría aquí. Y también, sobre todo, los que estáis en nuestra YouTube-gración. Quiera el Señor bendecirnos. Vamos a orar, si os parece. Padre, te doy muchísimas gracias. Te damos muchas gracias, todos los que estamos aquí, por el privilegio, el honor de abrir las Escrituras. Señor, tenemos una promesa tuya, que tu palabra va a volver conforme al propósito que tú la enviaste. No es en vano, Señor. Es como semilla que da fruto. Y es como martillo que quebranta la piedra. Y, Señor, también transforma las vidas, los corazones, partiendo las coyunturas y los tuétanos. Gracias, Padre, porque hoy podemos acercarnos a la Biblia, a la Escritura, y ver en ella lo que dice ella, no lo que dicen los pensadores. Pero, Padre, necesitamos tu ayuda para entender lo que leemos.
y también, Señor, para exponer lo que leemos. Por eso te pido, Señor, que tú me tomes, me guíes, me ayudes a poder de verdad ser de bendición para nuestros hermanos. Acompáñanos, Señor, y te doy gracias por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues voy a empezar la clase de hoy dando un pequeño recorderis, eso es una palabra inventada, ¿de acuerdo? Un recordatorio de lo que fue la semana pasada cuando veíamos en el Génesis el diseño original que Dios tuvo al poner la primera relación humana, un hombre y una mujer, en un lugar ideal, en un lugar fantástico, y como veíamos que Adán, el primer hombre, tomó la imagen de la relación de armonía dentro del seno de la Trinidad, donde él se fijó que no había una subordinación, no había uno menor que el otro, uno menos que, sino que los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estaban al mismo nivel, a la par, unidos en un mismo propósito y corazón. Y cuando él vio a la compañera que Dios le había dicho, mujer, dijo, esto es hueso de mis huesos, este es algo igual que yo. Y la llamó varona. Y veíamos en el original de las palabras, de verdad, nos llamaba la atención como esa palabra traducida al castellano, ayuda, no quería decir tanto ayuda, sino el enriquecimiento de esas palabras te iba a llevar a ser aliados, a que tu esposa, tu mujer, iba a ser una defensora que te iba a rodear, que iba a protegerte, que te iba a socorrer. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Una palabra puede cambiar el significado de todo un mensaje. Y tristemente así ha sido a lo largo de la historia. Si recordáis el ejemplo que pusimos en la clase, y también nuestra decana Cami lo puso en uno de los podcasts, hablaba de esa oveja torpe que había andado torpemente por un sendero y había abierto un camino, y que el perro después y el lobo y varios animales siguieron por el mismo sendero, y luego los hombres siguieron por el mismo sendero, y ese sendero se convirtió en un camino rural que más tarde, a lo largo de los años, terminó siendo una carretera. Y todo el mundo se ponía las manos a la cabeza diciendo, pero qué insensatez de camino, qué torpeza de caminos, cuántas curvas y vueltas estamos dando, con lo fácil que hubiera sido ir recto. ¿Cuál era el problema? Habían seguido el sendero de una oveja torpe, y así también nosotros, como creyentes, como cristianos, seguimos las tradiciones marcadas por los años de teología y aquellas cosas que han dicho otros maestros, y nadie se atreve a retroceder en el camino torpe, salir de esas sendas y ir a la palabra de Dios diciendo, así dice el Señor. Y hoy aquí, en esta clase de adoración de siervos, queremos ver lo que dice Dios en su palabra sobre estos temas tan importantes que es el ministerio en general de hombres, ¿sí?, y de mujeres también, porque recordad que en esta clase de adoración de siervos no va dirigido solamente a los varones, sino a todos los siervos. Y eso implica todos aquellos que decimos ser creyentes, que hemos sido salvados por el Señor, estamos sirviendo al Señor. No solo en la iglesia, en el templo, sino en nuestras vidas. Y así debemos entender estos principios que estoy avanzando. Ahora bien, dejamos nuestra última clase en ese punto donde muchos al terminar la clase de los que estáis aquí me preguntasteis, ¿qué pasa con ese pasaje tan conocido, Efesios 5, 23? Cuando Pablo nos habla dentro del matrimonio. Es ahí donde vamos a empezar la clase. Vamos a descubrir cosas que pueden ser hasta cierto punto chocantes para algunos, pero como ya he dicho, no es lo que digo yo, no es lo que dicen los teólogos, es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer en Efesios 5:23, un versículo bien conocido, por supuesto, bien defendido por los varones. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Conocíais bien este pasaje, ¿verdad que sí? Es un pasaje realmente bien conocido, extraordinario. De hecho, lo hemos mencionado tantísimas veces que creo que algunos podríamos decirlo incluso de memoria. Y me gustaría, mientras hago un pequeño ejercicio en mi propia pantalla, pediros que hagáis una cosa. Me gustaría que volvierais a leer el pasaje y volvierais a marcar en ese pasaje las expresiones así que o así. ¿Lo tenéis ahí? Podéis abrirlo y os doy un minuto para poder hacer esto. Podéis marcar ahí en las escrituras los así. ¿Tenéis ya? ¿Habéis marcado así? ¿Sí? ¿Todos? Bien, marcad otra palabra. Marcad la palabra cabeza. Nunca pensemos en ser el descanso, ¿verdad?, de la mujer para otros, o del hombre. Dios le agradó que el hombre fuera el descanso para su familia, y no, y usad esa palabra, el azote de la misma. Ese no fue el propósito de Dios. Necesitaba por fuerza que Cristo, su fuente de vida, poder y reposo. Y por tanto, el estar, la iglesia, eso es así que habéis marcado, descansando en Cristo. La esposa lo estará a su marido, dice sujeta. Es la misma expresión, y es una expresión extraordinaria que aparece en relación con el mismo Señor Jesucristo. Es la palabra hypostazo. Esa palabra hypostazo quiere decir subordinar, obediente de la raíz taso, que quiere decir arreglar de manera ordenada, es decir, asignar y disponer. Vuelvo a la idea del pasaje en Efesios que nos dice que como Cristo amó a la iglesia, esos asís nos abren nuestro entendimiento extraordinario de que Dios está en control. ¿En control de qué? De todo, de todo. Y que Dios está llevándonos a un entendimiento profundo de lo que Él planeó, de lo que Él hizo, para que pudiéramos así entender mucho más las relaciones personales. Muy bien. Sigamos entonces. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, ¿lo habéis marcado? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El descanso es, por lo tanto, el diseño de Dios para la relación en el matrimonio, no el despotismo. De una manera ordenada, Dios diseña esa relación al punto, y mirad esto si es interesante con la palabra hypostazo, hablamos de la unión hipostática del Señor Jesucristo, no sé si este término suena, la unión de Cristo como 100% Dios, 100% hombre, no a media, sino 100% los dos. Esa es la unión hipostática. Y cuando hablamos aquí de cómo el hombre unido a su mujer tiene esa unión, es esa misma palabra. Está sujeta, es esa misma palabra, es una orden perfecta en Dios, es una forma de arreglar, es una forma de asignar, de disponer. Es lo que Dios quiere.
Y me gustaría de verdad los matrimonios pudieran entender esto, porque cuando no entendemos esto, el marido se ve como el que manda, ordena que se hace lo que yo digo, y no se entienda a Cristo en ese matrimonio. Añade Efesios 5, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y por qué es este grande el misterio? Porque tenemos que ver que el ejemplo de lo que estamos observando se encuentra en el seno de la Trinidad y en esas relaciones en la Trinidad mismo. ¿No entendéis? Por ninguna parte se ve que el sistema jerárquico del mundo sea confirmado por Dios, en ningún sitio, sino más bien el divino. Mientras no entendamos esto, esta es enseñanza tan básico en la primera relación humana, los templos cristianos, las familias, seguirán infectadas con los sistemas mundanos. ¿Estáis conmigo? Porque Dios no diseñó una situación jerárquica que humillaba al otro, sino una relación de unión perfecta. En Mateo capítulo 6 y versículo 10, y muchas veces hemos usado este versículo, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí vamos. Mateo capítulo 6, versículo 10, decíamos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estaba hablando de cuántas veces en nuestras vidas hemos dicho esta oración, hemos repetido estas palabras desde una perspectiva totalmente religiosa, ¿verdad? Cuántas veces decimos, ¡ay, el Señor te bendiga! Es la voluntad de Dios, así lo ha querido el Señor. Pero es una jerga. No entendemos la profundidad de lo que realmente estamos diciendo. Quizás simplemente lo hemos repetido como se repite una frase aprendida. Pero si estamos entendiendo esta frase, lo que Cristo nos enseña es que la iglesia como cuerpo, la familia misma, seamos un reflejo de la armonía de los cielos en la tierra. ¿Lo veis? Dios, en el diseño original, en Adán y Eva, que fue la primera relación humana, quería replicar ese diseño y Satanás lo destrozó por completo. Las cosas divinas no se ajustan a las terrenas. Dios no toma las cosas del mundo y dice yo hago así, sino al contrario. Las cuestiones del cielo van mucho más allá de la creación humana, sus tradiciones, jerarquías y maneras de hacer las cosas. Como vemos, lo celestial nada se parece a lo que el hombre ha establecido como piadoso, por andar por caminos de ovejas torpes, que es lo que decíamos al principio de la clase. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Por eso romper estos parámetros a veces nos saca un poco de lo que estamos creyendo, pensando, y cuando alguien dice algo contrario, aunque sea la misma palabra de Dios, es un choque, porque lo hemos escuchado siempre de una manera. Y ahora al hablar de que el marido es cabecera de la mujer, y esto es un descanso para muchas mujeres y matrimonios, nos choca. Pero el parámetro bíblico y la repetición que la Biblia nos dice es que en Cristo tenemos nuestro descanso, ¿verdad que sí? Hemos escuchado ese versículo, Cristo es nuestro descanso muchísimas veces, pero no el que nos subyuga, el que es el déspota. Eso nunca lo hemos visto en la Biblia, aunque Él es el Señor y es diferente en ese aspecto. Por otra parte, nos vemos tremendamente afectados, tremendamente, con esos sistemas a la hora de que la mujer ejerza también sus dones en la vida cristiana. Porque volviendo al principio en Génesis, las directrices que Dios dio fueron para ambos. Estoy estableciendo principios de las Escrituras. Estoy yendo a la célula de nuestra cultura, que es la familia, y estoy viendo que el diseño de Dios para la familia es también el diseño de Dios para la iglesia, la novia del Cordero. Y estamos viendo que hay una unión, una armonía en el seno de la Trinidad que debería haber repetido en lo que es la imagen de esa relación aquí en la tierra. Y cuando llegamos a la iglesia local, debemos ver estos principios. Ahora vamos a ver lo que en muchos pasajes de la Escritura se han visto afectados precisamente por la cultura, por la religión dominante cuando surgieron los teólogos en Occidente, ¿verdad que sí? Porque ellos, esos teólogos, empezaron a leer la Biblia con la mentalidad que ellos tenían y los pensamientos que ellos tenían, con las gafas que ellos tenían de la cultura de su tiempo y del trasfondo de dónde venían. Pero como hemos visto, esto no era así.
Los teólogos, en 1500 en adelante, muchos de los reformadores y los que se vieron afectados por la reforma venían también de un contexto católico. Y para el catolicismo, y eso lo sabemos por la historia, la mujer era el diablo con faldas. Y eso fue afectando la mentalidad, cultura e ideas de esos teólogos. Vemos algunos pasajes que nos van a ilustrar lo que la Biblia dice, a diferencia de lo que la tradición nos ha enseñado. Filipenses capítulo 3, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahora, fijaros lo hermoso que Pablo está diciendo. Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, ¿verdad? Una vez recuerdo haber hecho un estudio de los compañeros de Pablo, de verlo cada uno de ellos, y hablábamos de esos compañeros de Pablo, compañeros de milicia, hermanos, colaboradores en el ministerio, vuestro mensajero. Una palabra interesante. Y ministrador de mis necesidades, ángelus, mensajero, el enviado con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén a ello? Bien, sigamos leyendo Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Lo habéis marcado en vuestra Biblia? Pablo está hablando de sus compañeros, de aquellos que están ministrando con él. De hecho, la palabra que utiliza, compañero de milicia, Pablo sabía también lo que era estar en el ejército. Y él habla de alguien que está a su lado y es un compañero, es mi hermano, es mi colaborador, es el mensajero. Y luego habla de alguien que mencionará que es lo mismo. Exactamente lo mismo. En ambos casos, Pablo se refiere con las mismas palabras y el mismo rango, porque lo que está utilizando aquí, como he dicho, son términos militares en griego. Compañero de milicias, combatir juntamente conmigo en el Evangelio, el mismo rango. La palabra es sunatzleo. Luchar en compañía, juntamente, combatir unánime. Da la impresión de un soldado, ¿verdad que sí? De un atleta que está corriendo a tu lado, de uno que está luchando en la misma palestra. ¿En qué? ¿En qué estaban luchando? Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Y sabemos que el mensaje es el Evangelio. Y lo mismo dice también en el otro versículo, Filipenses 4:3. Combatieron juntamente conmigo en el, ¿qué? Evangelio. Lucharon en el Evangelio. La palabra en griego es evangelion, buen mensaje, es decir, en dar el mensaje, es lo que ellos estaban haciendo. Lo mismo que evangelizo, que quiere decir predicar o anunciar. Todavía no he dicho el nombre de quiénes eran esas personas que ayudaban a Pablo al mismo rango, trabajo, responsabilidad. Bueno, sí, es verdad, en Filipenses 3:25 dice Epafrodito, pero en Filipenses 4:3 habla de dos mujeres, Evodia y Síntique. Fijaros bien que desde la primera relación, el primer diseño que hemos estado mencionando ahí en el jardín del Edén, hasta este punto donde Dios toma a compañeros en el ministerio con el mismo rango. Y ahí son mencionadas dos mujeres. Ahora voy a seguir desarrollando y estoy estableciendo un pensamiento en la Biblia, ¿de acuerdo? Bien, por otra parte tenemos a Juan. Juan, en primera de Juan, bien conocido, ¿verdad? La epístola.
Dice así en el versículo 1, el anciano, pobrecito Juan, ya era viejito, dice, el anciano a la señora elegida. Y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Hermoso versículo, ¿verdad? Qué introducción. Juan, el apóstol amado, se dirige ni más ni menos que a esta señora elegida. La palabra utilizada en el griego es kuria. Kuria. Kuria quiere decir señora. Es el femenino de kurios. Tercera, sí. Primera de Juan 1, perdonadme, 1. 1. Primera de Juan 1. Sagona. Segunda de Juan. En mis notas pone primera. Segunda de Juan 1, perdonadme. ¿Habéis notado la palabra ahí, señora? Marcarla. Hacer un círculo. No os dé miedo rayar vuestra Biblia. La palabra es kuria. Femenino de kurios. Ahora, yo sé lo que algunos empiezan a interpretar aquí, diciendo es que Pablo se está escribiendo a una iglesia que está en el anonimato. Juan se está dirigiendo a una iglesia y Juan tiene miedo que esta iglesia que está siendo perseguida caiga en manos del enemigo y por eso utiliza un juego de palabras. Lo único que hacen cuando lo interpretan así es torcer las escrituras, así de claro, y no ver lo que dice el texto. En ninguna manera da la impresión que sea una iglesia. En ningún lugar de la Escritura la iglesia es llamada señora. ¿Lo veis? Ya que la palabra tiene ese sentido, tiene sentido de señora. Y no tiene otro sentido. Intentar torcer la Escritura para que diga lo que queremos por seguir los caminos trazados por ovejas torpes es caer en necedad. ¿Veis lo que estoy intentando decir? Y esto es un asunto muy serio. Porque estamos sacando de la Biblia, gracias al trabajo extraordinario que hay aquí, de sacar las palabras en la Biblia y ver el significado de esas palabras y decir así dice la Biblia, no dice la tradición, pero cuando la tradición choca con la Biblia, ¿qué hacen? La tradición cambia la Biblia para que diga otra cosa. Sigamos, no nos anticipemos a sacar conclusiones. No, todavía no, aunque me queda poco tiempo y vamos a estar viendo más y más esto. Veamos qué nos dice además la Escritura. Vamos un momento a Lucas capítulo 2, 36. Si podéis abrir la Escritura ahí, por favor, y los que estáis también en YouTube, si podéis abrir las Escrituras, mirad lo que dice la Biblia. Mirad lo que dice la Biblia, no solo lo que yo puedo decir, lo que un teólogo... Mirad lo que dice la Biblia. Lucas 2 dice, estaba también allí Ana, ¿y qué dice? Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer pertenece al Antiguo Testamento. Esta mujer, nos dice la Biblia, nos da información de ella, se ha casado muy jovencita. No nos dice la edad, pero debería serlo porque ahora está realmente en una edad madura. 84 años, que era viuda. ¿Cuándo se casó? Haced números. Y nos dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hemos visto en clases anteriores que la palabra que usa Lucas para servir es la palabra griega latreuo. Servir. Bien. Esta palabra es usada para referirse a dar servicio sagrado. ¿Sí? La palabra es muy específica, es alguien que está sirviendo en el templo. Por eso lo traducen así. Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Pero hay más en ese dato, en esa palabra. Cuando uno busca la etimología de las palabras, busca el diccionario bíblico, busca los datos.
vas a descubrir que esa palabra letrou quiere decir dar servicio sagrado, pero con pago de jornal. ¿Has escuchado bien? Esta viuda estaba recibiendo un jornal por servir a Dios en el templo. No se refiere a una ayuda a una viuda. Recordemos que Jesús recrimina a los religiosos de la época el descuido tan grande a las viudas. ¿Lo recordáis? Además, ella fue viuda desde muy jovencita, se puede decir desde su adolescencia. Y desde ese punto, ella está sirviendo en el templo, recibiendo un dinero por lo que hace, sirviendo al Señor. Era una mujer que estaba ministrando en el templo. Eso choca, ¿verdad que sí? Pero la palabra lo indica, porque si hubiera sido viuda, y Pablo lo dirá más tarde, no ya en el tiempo del Nuevo Testamento, viudas jóvenes que se casen. Pero este no era el caso. Está en el Antiguo Testamento, siguiendo las leyes antiguo testamentarias, y esta mujer está sirviendo, recibiendo un dinero por su servicio en el templo. Por otra parte, dice que era profetis en griego, profetiza. ¿Lo habéis leído? Ana profetiza. Profeta, mujer inspirada. Es lo que quiere decir. Según la raíz femi, que es la palabra en griego, mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno, en este caso Dios. Los profetas no eran los que adivinaban el futuro, que a veces tenemos ese concepto. Los nabí eran los que llevaban el mensaje de Dios. Y hay varias palabras para profeta en el Antiguo Testamento en hebreo. En griego tenemos una palabra para hombre, la misma palabra en femenino para mujer. Ambos hacen la misma cosa. Llevar el mensaje de Dios. No solo adivinar el futuro, aunque la profecía incluía ese mensaje profético donde Dios decía que iba a pasar. ¿Estáis conmigo? Pablo habla a los corintios más tarde, en su primera epístola, en Primera de Corintios, y la intención de Pablo no es dar instrucciones de roles, sino la manera apropiada de hacer las cosas, porque este versículo ha sido muchas veces mencionado. Y lo hace porque había un desorden tremendo en la iglesia de Corinto. El desorden era... Todos habéis oído, ¿verdad? De esas 13 confrontaciones, algunos dicen 12, depende de las versiones, que hay problemas. Al punto, llegaron a decir, y había una expresión entre las iglesias nuevo testamentarias, que se estaban corintizando. Cuando había una iglesia con un montón de problemas, decía, ¡uy! La iglesia de, no sé, de Honolulu está corintizando. Estaban comportándose como los de Corinto. Y Pablo tiene que reprenderles, tiene que reprocharles, tiene que corregirles. Y lo hace escribiendo tal vez 4 cartas, de las cuales tenemos 2. En 1 Corintios 11:2 dice esto. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Esas son buenas palabras. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Lo veis? Ahí esas instrucciones como las había entregado, no las tenemos. Estamos hablando aquí de la primera carta a los Corintios. Pero la iglesia en Corinto ya tiene instrucciones de Pablo de cómo hacer las cosas y ellos se acuerdan de él. Pero quiero que sepáis que Cristo es ¿la qué? La cabeza de todo varón. Y otra vez es la misma palabra, kéfale. Y el varón es la cabeza de la mujer, kéfale. Y Dios, la cabeza de Cristo, kéfale. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Ahora, mirad esto. Dios, la cabeza de Cristo. ¿Hay en el seno de la Trinidad una subordinación? No. Porque entonces quisiera eso decir que Cristo es menor al Padre y que el Espíritu Santo es menor al Hijo. Porque la idea de esa palabra no es subordinación en el sentido de subyugación.
Porque ya sé que algunos estarán diciendo, pero Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. Juan 17. Sí, correcto. Porque había una relación de amor, de entrega a la voluntad del Padre. Pero recordad que el Padre y el Hijo uno son. Por lo tanto, no podemos estar hablando aquí de una subyugación de que Cristo es menor. ¿Verdad que no? Entonces es una muestra de lo que en el seno de la Trinidad está pasando en esa armonía perfecta, de descanso, de armonía, de orden. Y tomando ese ejemplo, Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Pero no quiere decir esto que la mujer sea inferior al varón. ¿Veis por dónde voy? Y así es como se ha interpretado, y ahí viene el error machista, y lo digo con estas palabras con toda la carga, y el error dentro del cristianismo que ha relegado a la mujer a un mero mueble dentro de la iglesia. Y a un mero mueble dentro del matrimonio. Y no nos damos cuenta que este no era el diseño. Ahora, vamos a desarrollar más estos pensamientos, porque esto significa muchas cosas. La cabeza, ya lo hemos estudiado antes, esquéfale, cabeza o cabecera, como recostarse para descansar. Y esto lo podemos ver en diferentes pasajes en cuanto a Cristo. Los voy a mencionar, no me da tiempo de leerlos, el Salmo 23 y también Mateo capítulo 11, 28, Hebreos 4, 9 al 11, Jeremías 6, 16, Salmo 9, 1 al 2, Salmo 62, 1. Yo voy a mencionarlos ahora en estos pocos minutos que tengo, voy a presentar el tema hacia dónde me dirijo. La semana que viene volveremos para profundizar más. Esto, por tanto, en este contexto, el hombre lo debe de ser de la mujer, un descanso y no un azote. ¡Wow! Ya oigo a varias mujeres diciendo, ¡amén, pastor, predique! Es así, un descanso, no un azote. Pablo habla a los varones que oran y profetizan, ¿lo habéis notado? La palabra ahí profetizar es la palabra griega profetuo, hablar bajo inspiración, ejercer el oficio profético. Y Pablo dice que deben hacerlo con la cabeza, ¿cómo? Cubierta. Las mujeres deben hacerlo con la cabeza cubierta o descubierta. Pero vemos que cuando nos dice el versículo 5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Qué estás viendo en este pasaje? Pensad un momento. Observad esto. Pablo le dice al hombre y a la mujer cómo debe hacer las cosas. A ambos. Pero no le dice que no lo haga. ¿Habéis notado ese contexto? No le dice a la mujer no profetice. Dice Pablo, cuando la mujer profetiza, que se cubra. Ese es el punto. Ya no voy a discutir coberturas como, no, nada de eso. Lo que quiero que veáis en las Escrituras es que Pablo está diciendo, yo tengo aquí a dos compañeras en el ministerio, están batallando conmigo en la misma labor ministerial de llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, están aquí conmigo. Y tengo también ahí a una mujer viuda que está sirviendo al Señor en el templo y no hay reproche alguno, es una bendición que esa mujer a la edad que tiene ve al Mesías. Y cuando leemos ahí en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento los cantos espirituales, los salmos que estas mujeres escribieron, no vemos reproche de parte del Señor y no hay contradicción en la Biblia. ¿Lo veis lo que estoy diciendo? Si Dios no hubiera querido que una mujer profetizara, Él no hubiera dejado, es revelado en las Escrituras, los mensajes que estas mujeres transmitían. Ana, un buen ejemplo de ello. ¿Lo veis? Mencionamos en el Antiguo Testamento, veremos más, Débora. Mujeres de Dios, que vemos sus oraciones registradas en la Biblia, vemos
sus salmos registrados en la Biblia, sus cantos, la hermana de Moisés. Y aquí en el Nuevo Testamento, Pablo dice, hey, Corinto, tenéis un montón de problemas, Corinto. Tenéis un montón de problemas que yo voy a decir y voy a corregir. En cuanto a que la mujer profetice, por favor, que se cubra. Cuando lo haga, que se cubra. ¿Lo ves lo que estoy diciendo? Es lo mismo. Pablo sabía que la mujer lo podía ejercer, ese ministerio profético. El problema que abordaba no era ese, sino la manera en que lo hacían. ¿Lo veis? Mirad las Escrituras, no miréis la historia, no me sirve la historia para nada, ni para justificar, ni para defender, no me sirve. Mirad lo que dice la Escritura. Y ahí dices, pues sí, porque este versículo se olvida muchas veces hablando de otro. Pablo dice, en 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ese es un versículo muy mencionado. Sí, pero mira lo que dice Pablo. Pablo dice que la mujer no puede enseñar, no puede ejercer dominio sobre el hombre. Vayamos otra vez a las Escrituras. Porque no es malo hacer preguntas, no es el problema. El problema no son las preguntas, el problema es las respuestas. Y cuando nos dan las respuestas, estamos dispuestos a aceptarlo, de que así dice el Señor. Pongamos mucha atención porque todo lo que nos ocurre es por no leer bien y por querer ajustar las Escrituras a nuestras costumbres y tradiciones perversas. Y ese es el problema. Aquí vemos dos palabras bien diferentes en este pasaje de 1 Timoteo 2, bien diferentes a las que estudiamos anteriormente. Estas van relacionadas unas con otras. La palabra es didaskalo y autsenteo. La primera quiere decir, la palabra didaskalo, instructor, enseñar. Y la segunda, actuar por uno mismo, dominar. Y enseguida nos recuerda lo que hizo Eva. Cuando pensamos en este versículo, y recordad que Pablo es un erudito en la Torá, en la ley. Pablo menciona continuamente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y hace correlaciones y uniones, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Pero como sabéis, los que habéis estudiado el tema de la inspiración y la revelación, Dios no anula el carácter del escritor cuando le usa para escribir. Y vemos a Pablo aquí con un conocimiento profundo de la Escritura. Él sabía lo que había pasado en Edén y sabía el juicio del Edén. Aquí vemos dos palabras, didaskalo y auteneo. La primera, instruir, enseñar. La segunda, dominar. Piensa en lo que hizo Eva. Ir por su cuenta es lo que hizo Eva, prescindiendo del hombre, recordar la historia, dejando de cumplir la función de ayuda, que ya vimos, y lo pongo en comillas, ¿verdad? Lo cito en comillas, porque en vez de ayuda, es decir, que el hombre tuviera una ayuda, una protección. La palabra era ezer, que quiere decir ayuda, pero también socorro, protección, rodear. Es diferente, ¿verdad? Ezer viene de la raíz, en hebreo, ezar, que quiere decir aliado, amparo, ayudador, defender, socorrer, rodear, proteger. Pero ¿dónde está Adán cuando Eva se acerca a ese fruto prohibido? Cuando vemos este significado de las palabras, no tolera que la mujer vaya por su propia cuenta, como si fuera una unidad independiente. Es lo que está diciendo Pablo. Porque debido a esa unidad independiente, a esa manera que la mujer fue en Génesis, empezaron los problemas. Y por eso luego da ejemplos para que se entienda bien usando la palabra como cuerpo o edificio. Pablo continúa hablando de este tema y dice, la mujer debe estar en silencio. La palabra ahí silencio es jesugía. La palabra en su contexto es reposo, quietud, sosegadamente, pero también silencio. Si en vez de haberlo traducido silencio, se hubiera traducido quiero que la mujer esté sosegada,
hubiera cambiado mucho, mucho, ¿verdad? La idea. Y se podía haber escogido esa palabra en la traducción, sosegada. Pero se usó silencio y a partir de ahí, todas las demás traducciones han puesto la palabra silencio. ¿Pero es esto lo que dice Dios? Si fuera silencio, no habría profetisas en el Nuevo Testamento, porque Dios no se contradice a sí mismo. Porque Dios no puede actuar de una manera y entonces decir una orden que vaya en contra de lo que Él mismo ha hecho. Sería incongruencia en Dios. Y cuando vemos el problema de Génesis, vemos ahí la dificultad del pecado de Eva, y que cuando estudiamos la palabra ahí que comió, la palabra tiene que ver con el placer que sintió en hacerlo, el deleite que sintió en el pecado. Y también Adán, igualmente. La mujer tomó una iniciativa y ahora aquí el Señor está corrigiendo esa iniciativa. Y le dice, no lo hagas. Mujer, tu carácter, tenías que haber sido una ayuda, alguien al lado del varón trabajando en una perfecta armonía como la Trinidad, en una perfecta relación de amparo, de socorro, de protección, lo mismo que has visto en el seno de la Trinidad, no una subyugación, sino una correlación. Y eso es el propósito que Dios tiene para la mujer en la iglesia. Pero no ha sido así a lo largo de la historia, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Al contrario. Es muy diferente a las cuestiones ejercidas por los hombres desde el siglo XII, en que la iglesia tradicional asesinó, quemó, violó y vejó a las mujeres como si fueran el mismo demonio. Lo voy a mencionar. Leer lo que Calvino creía de las mujeres y me remueve el estómago. Pero lo que Calvino creía de las mujeres es lo que la mentalidad de muchos que han seguido en sus pasos continúa teniendo. Y por eso nos cuesta tanto aceptar que una mujer haga algo en la iglesia. Ahora, veremos, no os cortéis todavía las venas, veremos que la Biblia no enseña que haya pastoras. Eso no enseña la Escritura. Pero sí que la Biblia menciona mujeres que fueron siervas de Dios y que Dios usó poderosamente. ¿Puedo mencionar algunas? Eva. Abigail, me encanta Abigail. Esther, Sara, Ana, la mujer de Manoah, Débora, Jael, Rahab, Abigail, Ruth, Noemí, María, Elizabeth, Eunice, Susana, María Magdalena, María y Marta, Susana y Evodia y Síntique, las compañeras de Pablo, y muchas, muchas más, hasta el día de hoy siguen funcionando como profetizas, como maestras, porque Dios así lo quiso. Porque cuando yo leo en las Escrituras el canto de María, de Ana, yo estoy siendo enseñado por una mujer. ¿Lo veis? Y no puedo recortar ese pasaje y decir, esto es una mujer, lo saco de la Biblia. No puedo, porque Dios lo ha puesto ahí para nuestra enseñanza. Y Dios, una vez más, nos muestra que a Él nadie le ata las manos y que la jerarquía humana jamás se parecerá o semejará a los reinos del cielo, al reino del cielo, como antes hablábamos. ¿Lo veis? Así que debo concluir ya la clase, el tiempo se me ha ido, y concluyo rápidamente, dándonos cuenta que lo que dice Dios en su palabra es lo que nosotros como siervos debemos replicar, repetir. Y que las hermanas y los hermanos, los varones y las mujeres, son usados y pueden ser usados por Dios como Él quiera. Ahora, nos quedan más versículos para mencionar y hablaremos de ese versículo que fue un juicio de Dios, no un mandato. Pero hoy empezaba la clase dando gracias a Dios por las mujeres que tan bien sirven al Señor en la fundación bíblica y que tanto bien han hecho a nuestra propia vida, a la labor que hacemos para el Señor, al mismo ministerio local, internacional.
y que doy gracias a Dios por cada una de esas mujeres que Dios ha levantado en medio nuestro. Así que lo dejo ahí, y si hay preguntas, y seguro que las hay, yo sé que seguro que las hay, ponerlas en el chat. Miraremos después o más tarde durante la semana preparando la clase para la semana que viene, donde arrancaré de nuevo haciendo una revisión de estos puntos para descubrir lo que dice Dios en su palabra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, te damos muchas gracias por esta clase que de verdad ha cambiado mucha de nuestra visión en cuanto al ministerio de la mujer en la iglesia local, la obra y propósito que tú tuviste para el matrimonio. Y Señor, que libera a muchísimas mujeres y responsabiliza a muchos hombres también ante tu presencia. Te pido, Padre, que esta clase sea usada y, Padre, que puedas tú, Señor, trabajar en nuestros corazones y tocar nuestros corazones para que veamos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, estudiantes, pues muchas gracias por estar ahí, los de YouTube. Espero que esta clase de verdad sea de mucha bendición. Martes que viene estaremos aquí en Adoración de Siervos, pero antes que os vayáis, sábado a las 6 de la tarde tenemos una conferencia aquí en directo para los pastores y para toda su congregación. Orad por ella, por favor, y que el Señor os bendiga. Gracias.